La charla la vamos a estructurar en 4 partes, en las cuales, pues, en la primera vamos a hablar sobre prevalencia de lesiones y factores de riesgo del corredor. Después mostraré unos test que yo utilizo mucho en la consulta para valorar las extremidades inferiores en corredores y en no corredores también. Después mostraré cómo yo hago el running analysis y por último relacionaremos todo esto que ya hemos visto con la fisioterapia invasiva, de la cual, como he comentado, soy especialista. Entonces empezamos en el primer apartado hablando de fisioterapia y running, prevalencia de lesiones, factores de riesgo. En cuanto a la prevalencia de lesiones, haciendo una búsqueda bibliográfica, vemos que cada corredor, por cada 1000 kilómetros que corre, aproximadamente va a tener una lesión. Si hay corredores viendo esta masterclass, podrán pensar que aproximadamente 1000 kilómetros puede ser un año fácilmente, con lo cual podríamos decir que cada corredor de media se puede lesionar una vez al año. Esto cambia en función de si el corredor es un corredor novato o si es un corredor habitual. Los corredores novatos tienen un tanto por ciento más elevado de posibilidad de lesión respecto a los corredores habituales, que tienen pues prácticamente un 8%. Esto significa que un novato tiene una posibilidad de un 20%, prácticamente un 18% de lesionarse respecto a un corredor habitual que tiene casi un 8% de probabilidad de lesión. ¿De qué se lesionan los corredores? Bueno, en este estudio de 2002 lesiones relacionadas con la carrera, vemos que un gran tanto por ciento, el 42% de esas lesiones son en la rodilla. Y después ya vendría el pie y tobillo y la pierna. Y si desgranamos esa rodilla o esas lesiones más específicamente, tenemos una especie de podium en el cual la medalla de oro se la llevaría el síndrome de dolor femoropatelar, la medalla de plata se la llevarían el síndrome cintillotibial y la fascitis plantar, y después hay otras lesiones bastante comunes, como son las meniscopatías, el síndrome de estrés tibial o periostitis, la tendinopatía patelar y la tendinitis del tendón de Aquiles. Otro estudio en el que valoran solamente maratonianos también nos dice que a mayor experiencia menor es el riesgo de lesión. En esto coinciden todos los estudios. Nos menciona la importancia del inicio gradual y también nos hace un ranking en el cual vuelve a ser la rodilla la que se lleva la medalla de oro y de plata. Y en tercer lugar quedaría el síndrome de estrés tibial y la fascitis plantar. En un póster que se publicó en 2011 de una revisión sistemática, pues más o menos lo mismo. Síndrome de oro femoropatelar en primer lugar, la tendinopatía aquilia en segundo lugar, el síndrome cintillotibial en tercer lugar y la fasciopatía plantar. Este es un ranking que yo creo que es bastante acertado y es lo que yo me encuentro más en la consulta. Vamos a pasar a hablar de los factores de riesgo. Vamos a hablar de muchos factores posibles de riesgo, pero sin duda alguna el que más evidencia hay sería este, ¿no? En el que nos dice que, por ejemplo, en corredores maratonianos que han corrido menos de 30 kilómetros a la semana durante su preparación, tienen más riesgo de lesión durante la maratón. La mayoría de corredores quieren evolucionar demasiado rápido en volumen, en ritmos, etcétera, y demasiado pronto, o sea, demasiado veloz, demasiado pronto, con lo cual eso es un gran factor de riesgo. La progresión va a ser muy importante, la adaptación a las cargas va a ser muy, muy, muy importante para evitar lesiones. De hecho, en este estudio, que me parece muy interesante y además es algo que también en clínica se ve bastante así, las lesiones van a ser diferentes si en lo que evolucionamos demasiado rápido es en volumen o en ritmo. Es decir, en pacientes que empiecen a correr, corredores que empiecen a correr y quieran correr más distancia demasiado pronto, mucha distancia demasiado pronto, sus lesiones van a ser síndrome de dolor femoropatelar, síndrome de cintillotibial y tendinopatía rotuliana. Es decir, aumento brusco de volumen, lesiones en rodilla. Aumento brusco de ritmo, es decir, que correr demasiado rápido, demasiado pronto, nos va a ir más al sistema aquileo-calcáneo plantar. Tendinopatías de Aquiles, lesión de gemelos y fasciopatía plantar.
Entonces, esto ya digo, se cumple bastante a rajatabla. Otro factor importante en las lesiones es la debilidad de los músculos de la cadera. La debilidad de los músculos de la cadera suele acompañar a la patología de la rodilla. Y de eso hay muchísima evidencia científica cada vez más, incluso que nos dice, como veremos, que el fortalecimiento de esta musculatura de la cadera disminuye el dolor de la rodilla. Tenemos, por ejemplo, este estudio en el que un programa de 8 semanas de fortalecimiento de musculatura posterolateral de la cadera es más efectivo en cuanto al dolor femoropatelar que un entrenamiento en el cuádriceps, que es algo que se suele hacer. Un gran factor de riesgo también es el sobrepeso. En este estudio habla de obesos, pero ya no creo que haga falta hablar de obesos, sino simplemente de un sobrepeso. Y es un factor de riesgo muy importante para sufrir lesiones. De hecho, en este estudio nos dice que durante las 3 primeras semanas es el gran factor de riesgo para que una persona se lesione, el tener un índice de masa corporal mayor a 30. Y además nos recomienda no correr más de 3 kilómetros en total en la primera semana. O sea, empezar de un modo muy gradual. Y esto, si nos paramos a pensar en un perfil de corredor muy concreto, que es aquel corredor que va al médico porque tiene hipertensión, colesterol, etcétera, sobrepeso, malos hábitos, el médico le dice que tiene que empezar a hacer actividad física, pues es fácil que opte por salir a correr. Entonces, pues es un factor, como digo, de riesgo muy importante, empezar a correr con sobrepeso. Si nos vamos a cosas que parecen más evidentes o más obvias, como podrían ser el tipo de pie, la bibliografía no es concluyente en cuanto a si tener el pie pronado o supinado va a incidir más en el riesgo de lesión. Hay muchísima evidencia también y la mayoría acaba con esta conclusión de que el hecho de tener un pie de una manera o de otra no implica tener más factores de riesgo de lesiones. Otra cosa similar sería el ángulo Q. Parece ser, o sea, solemos tener muy presente el tema del valgo dinámico, el ángulo Q, y mezclarlo con factores de riesgo de lesión. Bueno, lo primero que hay que hablar es que el ángulo Q es algo que medimos de una manera muy poco fiable. Hay baja fiabilidad, baja validez, porque hay falta de estandarización. Con lo cual, es una medida que tenemos que ir con mucha cautela, sobre todo si lo hacemos en estático. Este estudio, por ejemplo, sobre el ángulo Q también, nos dice que no hay asociación entre el ángulo Q y la postura del pie con un mayor riesgo de lesión. Otro factor de riesgo que podríamos considerar es la longitud de las extremidades inferiores. Pasa lo mismo, hay poca fiabilidad en cuanto a su medición manual, necesitaríamos una telemetría para valorar realmente esa dismetría. Y diferentes estudios que he ido buscando, pues nos dicen, por ejemplo, esto, que las asimetrías pueden generar cambios funcionales que no se solucionan al corregir esa dismetría. Por mucho que pongamos un alza, el fallo, por decirlo de alguna manera funcional, se mantiene. Nos dice también este estudio que no se relaciona con problemas lumbares, esa dismetría, pero sí con problemas, se puede relacionar con problemas en la cadera, y nos recomienda plantearnos el poner un alza a partir de una dismetría de 20 milímetros y siempre corrigiendo la mitad de la dismetría. Para una dismetría de 20 milímetros, poner un alza de 10 milímetros. Sí que esa dismetría parece ser que en mujeres puede ser un factor predisponente a fracturas de estrés tibial. Da igual la pierna larga o la pierna corta, es decir, la mitad en este estudio, que recuerdo la muestra no era pequeña, el 50% de mujeres se lesionan la pierna con la dismetría con la pierna larga y otro 50% con la pierna corta. Lo que sí coincide en la mayoría que se lesionan en la pierna dominante. Aún así, ya como comento, prácticamente ninguna de las alteraciones estructurales se asocian a tener un mayor índice de lesiones. La evidencia que disponemos también hay estudios que te dicen una cosa y estudios que te dicen otra.
Entonces, como decía Karen Levitt, debemos trabajar bajo un nivel aceptable de incerteza. Tanto la evidencia científica no lo resuelve todo porque es muy difícil hacer evidencia científica. Podemos pensar en otros factores de riesgo, como es la manera en la que ataca el pie en el suelo cuando corremos. Normalmente clasificamos 3 tipos de ataque durante la carrera. El ataque, ya digo, es la manera en la que el pie aterriza en el suelo. Tendríamos un ataque de antepié, un ataque de medio pie y un ataque de retropié o de talón. Entonces, lo primero es ver qué tipo de ataque tienen la mayoría de corredores. La mayoría de corredores van a rondar, el 90% de corredores van a rondar el ataque de retropié. En este estudio, en una maratón, en el kilómetro 10 de una maratón, 87,8% atacan de retropié, 3,1% de medio pie y 1,4% de antepié. Y cuando hay fatiga, en el kilómetro 32, aumenta el número de corredores que atacan de talón, aumenta un poquito el número de corredores que atacan de medio pie y nadie ya corre de antepié. Este mismo dato se repite en otros diferentes estudios y además en este estudio nos dice que el hecho de atacar de retropié no incide en tener más lesiones, incluso no significa que haya peor rendimiento. Con lo cual podríamos considerar que el ataque de por sí parece no ser un factor de riesgo lesional. Seguimos hablando por eso del ataque, porque es interesante tener en cuenta esto que vamos a explicar a continuación. El ataque nos proporciona una reacción. Por la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción igual y en sentido opuesto. En este sentido, cuando nosotros corremos, generamos una fuerza sobre el suelo y el suelo genera una reacción sobre nosotros. Y nos daría una curva en esta curva. A la izquierda, en el eje de las X, tenemos la fuerza de reacción del suelo, que la vamos a medir en veces el peso del cuerpo. Esto es una vez el peso del cuerpo, 2 veces el peso del cuerpo, 3 veces el peso del cuerpo. Y aquí tenemos lo que sería el tiempo y la propulsión. Entonces, cuando aterriza el talón en el suelo, vemos que hay un primer ascenso vertical bastante pronunciado, que es el loading rate, digamos la velocidad de carga del suelo contra nosotros, que es la misma que hacemos nosotros contra el suelo, y hay un punto de impacto, un pico de impacto, le llamamos impact peak. A partir de aquí pasamos al apoyo del medio del pie y a un ground reaction force, a un momento en el que hay la máxima fuerza del suelo contra nosotros, con lo cual la máxima fuerza de nosotros contra el suelo. Y ya viene el momento en que vamos a apoyar la punta y a despegar, en el cual esa fuerza de reacción con el suelo va disminuyendo. Esta sería la gráfica que nos encontramos en una persona que corre aterrizando con el talón. Vemos que prácticamente cuando corremos nuestro cuerpo recibe 3 veces su peso, ¿no? Llegamos a recibir una fuerza de reacción de prácticamente 3 veces el peso de nuestro cuerpo. En ese sentido, se han hecho muchísimos estudios en los que se valora la diferencia entre ese ataque de retropié, de talón, y el ataque de antepié o medio pie. En este estudio de Lieberman, publicado en la revista Nature, vemos cómo, otra vez, esta es la curva anterior, ataque de retropié, un vertical loading rate, un loading rate muy vertical, ese pico de impacto y el pico activo, que como hemos dicho son prácticamente 3 veces el peso del cuerpo. Bien, pues Lieberman nos dice que si aterrizamos de antepié, lo primero que sucede es que no hay, ese vertical loading rate es más tenue, no es un ascenso vertical tan pronunciado, sino que es un poquito más sostenido. Y aparte, no hay ese pico de impacto, ese pico de aterrizaje de talón no existe, sino que simplemente está el pico activo, el mismo que tenemos aquí, ¿vale? Claro, pensando en impactos, en biomecánica, en fisiología, posiblemente eliminar este factor de impacto pueda ser buena idea. Pero como he dicho antes, los estudios no nos dicen, de momento, o no hay estudios que nos digan que correr eliminando este pico de impacto sea menos lesivo. Aunque seguramente
a nuestro cuerpo lo reciba de una manera más amable. Lo único que pasa es que nos adaptamos y ya veremos que el calzado también nos ayuda en ese sentido. Aquí estas dos imágenes tienen un pelín de trampa porque si os fijáis aquí asocian el correr con el talón al ir calzado y aquí el correr con la punta al ir descalzo, barefoot. Bueno, el mismo estudio este de Lieberman nos enseña lo siguiente. Aquí esto sería un corredor calzado y vemos esa curva que hemos dicho, ¿no? El vertical loading rate, impact peak y después el ground reaction force. Y aquí como ese corredor descalzo que como vemos aterriza de medio pie, pues no hay ese primer impact peak, sino que lo único que hay es la reacción del suelo, ¿vale? Pero lo que sucede es que podemos ir calzados y no aterrizar con el talón, como vemos en estas dos fotos, con lo cual vamos a eliminar ese vertical loading rate y ese impact peak y vamos a hacer directamente, vamos a aprovechar directamente la fuerza de reacción del suelo. Evidentemente, si intentamos aterrizar de talón sin calzado, vemos como el vertical loading rate es muy, muy, muy agresivo. Entonces, siguiendo con el ataque, si nuestra idea es que el paciente, el corredor, con tal de eliminar ese impact peak, vaya a correr de ante o de medio pie, tenemos que tener en cuenta que eso también tiene sus desventajas. El ataque de antepié aumenta la carga del arco longitudinal del pie, del arco medial del pie. Entonces, eso va a exigir mayor trabajo de la musculatura intrínseca del pie, con lo cual va a ser muy importante la progresión de las cargas. No debemos pretender que un corredor que lleva mucho tiempo corriendo, aterrizando de talón, de repente vaya a correr de ante o de medio pie, porque probablemente eso le vaya a causar también ciertos problemas. Otro aspecto importante o que suele suscitar preguntas es el tema del correr en diferentes superficies. Si es mejor correr en tierra, en asfalto, en acrílico, en tartán. Bueno, según este estudio lo que hace nuestro cuerpo es adaptarse. Es decir, si el asfalto tiene peor absorción, nosotros vamos a generar nuestro cuerpo, nuestros sistemas naturales de absorción de impacto van a funcionar más. Sin embargo, si estamos corriendo bajo un suelo blando, o sea, sobre un suelo blando, vamos a exigir menos a esos sistemas naturales de absorción de impacto, con sus ventajas y sus inconvenientes. El correr en una superficie dura hace trabajar más a nuestros sistemas naturales de absorción de impacto y eso no tiene por qué ser malo, posiblemente sea bueno para optimizar ese trabajo. Correr por montaña o en subida y en bajada también lo podemos incluso utilizar. Estas 4 primeras gráficas o 5 primeras gráficas son correr en bajada. Cuando corremos en bajada, estas 3 primeras, perdón, ¿qué pasa? Que si alguien aquí corre por montaña, lo que hacemos es siempre aterrizar de talón. Más que corriendo, vamos frenándonos con el talón. Con lo cual, como veis aquí, la gráfica anterior del impact peak es una barbaridad. Sin embargo, conforme vamos corriendo en subida, ¿qué sucede? Que desaparece ese impact peak. ¿Por qué? Porque en subida lo que primero vamos haciendo es puntear. Con lo cual, en según qué ocasiones, si lo que queremos es que nuestro paciente, nuestro corredor, vaya cada vez corriendo más de antepié, pues igual no es mala idea hacerlo correr con cierto desnivel positivo, ¿no? Que vaya corriendo en leve subida para que vaya acostumbrando a ese estrés mecánico del antepié o medio pie. Otro aspecto muy importante que se utiliza muchísimo para reeducar la carrera es la cadencia. La cadencia son la cantidad de pasos que damos por minuto cuando corremos o cuando caminamos. ¿Vale? Entonces, como veremos después, el subir la cadencia, el elevar la cadencia, el correr a una cadencia elevada, va a facilitar el ataque de ante y de medio pie. Que pueden interesarlos, como digo, ir hacia allí para evitar ese pico de impacto, aunque, como vuelvo a repetir, no hay estudios que digan que eso incide más en el riesgo de lesiones. ¿Por qué favorece ese ataque de ante y de medio pie la cadencia elevada? Porque vamos a cortar el paso. Pues si acortamos el paso, lo que evitamos es el overstride. Overstride es dar un paso muy largo, ¿vale?
Es decir, correr a una cadencia elevada directamente, al acortarnos la longitud del paso, nos ayuda a aterrizar delante y de medio pie. Aparte de tener otros beneficios, como parece ser que evita la posición retrasada del tórax, disminuye el coste metabólico. Entonces mucha gente a veces asocia el correr a una cadencia elevada a correr más rápido, y eso no es así, y por eso está este vídeo. En este vídeo vemos dos corredores que van a una cadencia entre 170 y 180 pasos por minuto. Cuando lo vemos a cámara lenta vemos que ambos pies de los dos corredores caen a la vez en el suelo, aquí por ejemplo. Sin embargo, este chico de la camiseta de tirantes va a 17 km por hora y Abdul va a 10 km por hora. Es decir, se puede ir a una cadencia elevada y a diferentes ritmos, ¿vale? Con lo cual el hecho de elevar la cadencia no tiene por qué significar sí o sí correr más rápido. La cadencia la podemos medir con algunas apps que tenemos a disposición y gratis, la mayoría. Cuando medimos la cadencia libre de un corredor habitual estándar, suele oscilar entre 150 a 160 pasos por minuto. Bueno, parece, ya digo, yo intento que mis corredores, mis pacientes, suban la cadencia hasta llegar a estos 170, 175 pasos por minuto, y como experiencia personal os puedo decir que una vez consigues correr a una cadencia elevada, intentas correr a cadencia baja y la verdad es que es muy difícil y muy incómodo. Siguiendo un poco con la cadencia, que nos va a proporcionar una longitud de zancada más pequeña, ya hemos dicho, pero hay un estudio que así nos lo certifica, que la combinación de un paso corto con el aterrizaje de antepié, como ya hemos visto, nos va a disminuir el pico de impacto, o sea que es real esa disminución del pico de impacto. Ya digo, yo, pese a que la evidencia nos diga o no nos diga claramente que eliminar ese pico de impacto nos va a eliminar el riesgo de lesión, a mí es algo que clínicamente sí que veo. Sí que veo que esos pacientes que reeducan su carrera y pasan a correr de retropié a un medio pie, tienen menos incidencia de lesiones, es más fácil, más rápida su readaptación después a la actividad física. Con lo cual, podríamos acabar diciendo que un running eficiente podría ser aquel en el que hay un volumen adecuado al momento en el que estamos, que los cambios que hacemos en volumen y en ritmo son progresivos y adaptados. Clínicamente yo creo que aunque ya digo, la evidencia no vaya para allí, al menos de momento, yo creo que sí que vale la pena intentar progresar hacia un ataque de medio pie, y para ello nos podemos utilizar o nos podemos valer de elevar la cadencia para facilitarnos ese ataque de medio pie.